por qué es tan importante Miss Walker? O sea, ¿por qué merece su propio informe? Claramente después vamos a hacer el informe de Fantasian, ¿no? Porque es un título que vale la pena escarbar de cómo se produjo y cómo se está produciendo y cómo va a salir. Porque tiene como un montón de cosas interesantes fuera de la producción, la parte de preproducción, o sea, de cómo llegó a nacer. Es súper interesante, como que Apple vino, le dio plata, ¿qué onda? Y ahora solamente va a salir en el Apple Arcade eh, y usa dioramas, ¿qué onda? Es como interesante desde ese lugar. ¿Pero qué sería el Apple Arcade en sí? ¿Es una plataforma de Apple o...? Exactamente, Apple Es el Arcade Steam es el claro. Steam. Sí. Es una plataforma de juegos de Apple que tiene sus exclusivos, digamos. Entonces cuando ellos la presentaron, una de las primeras cosas que presentaron fue eso. Dijeron, vamos a tener un juego hecho por Hironobu Sakaguchi. Ah, está bien. O sea, teniendo un iPhone o un iPad, ya está. O Claro. tenés que pagar tipo suscripción aparte de Apple. Tenés que pagar una suscripción de $5 al mes. Por eso me estoy guardando el mes gratis. Me está matando. ¿Ves? No te alcanza entonces solamente con tener el emulador. Bueno, pero $5, papá, no es nada. Me pongo el emulador y me lo pago y lo compro. Bueno, eso es verdad. No pasa nada. La cagada es no tener cosas. Igual, ojo, guarda, capaz que. Sale una iPad de algún lado, sí. No voy a meter caño para jugar el Fantasia, boludo. Digo, capaz que hay una versión, no sé, Para que podés Android, jugar. 6 meses después. Claro, no, una versión para compu, como que vas a poder. Como que va a haber un launcher para Windows de Apple Arcade, no sé. Todo el mundo es re exclusivo hasta que ven que no venden nada y después dejan de ser súper exclusivos. Mirá que ya ha pasado. Y sí. O ver cuánto tiempo pagaron la exclusividad. Sí, también otra. Porque Miss Walker no es una first party de Apple. Sería como mucho una second party, depende de Sí. cómo firmaron la exclusividad. Pero bueno, ¿de dónde viene Miss Walker, Emma? Bueno, Miss Walker es la creación de Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, rápidamente director de Final Fantasy 1, 2, 3, 4 y 5, creador de la historia original del 6, el diseño de Chrono Trigger, Romancing Saga, Bahamut Lagoon, toda la época dorada de RPGs de Square. Después fue productor ejecutivo hasta el Final Fantasy 11. Imagínate que él empezó siendo un diseñador cualquiera y terminó siendo prácticamente el CEO de Square en su momento. Llegó a tener superpoderes, al punto que llegó un momento que luego de Final Fantasy X se le ocurre a Square, en el pico de su arrogancia, hacer una película animada. No. Que es lo que llevaría casi a la bancarrota a la compañía. Que es lo que la lleva después a fusionarse con Enix, ¿no? Que hace muy poco tiempo se conoció que en ese momento Microsoft estuvo ahí a punto de comprar Square. En ese momento. Lo sacaron cagando como. No hubo. No hubo. Pero bueno, al fin y al cabo, más o menos algo consiguieron, como ahora vamos a repasar. Entonces, él, después de que Final Fantasy fracasa, él deja la compañía. Y en el año 2004 funda este estudio que se llama Miss Walker. Si bien él ya tenía registrada la marca y el logo desde el año 2001, así que él ya venía armándose su granjita ahí. Es algo muy particular cómo funciona el estudio en sí, que es muy conocido por no programar sus juegos. El estudio es como que se encarga del arte conceptual y la música y la historia y cómo se va a ver gráficamente, y la parte del código siempre contratan otras compañías.
Mira. Por eso es interesante lo de Apple Arcade para ver cómo funcionó, que todavía no se dio a conocer mucho cómo se desarrolló y cuánta plata puso Apple, que de eso va a depender la exclusividad, digamos. Ujú. Aunque los títulos que saca Miss Walker siempre son súper exclusivos y nunca salen en otra plataforma. Sí. Esperemos que este no sea el caso. Sí, se nota que hay como una dependencia económica desde la preproducción. Son como casi como encargos de Miss Walker para la empresa que garpa laburo. Pasó desde, no, ahora no vamos a contar, pero pasó desde de Xbox en adelante, que son juegos súper de nicho porque son JRPG para plataformas que generalmente no consumen JRPG. Exactamente. Básicamente, el primer juego que lanza Miss Walker es el Blue Dragon, que es parte de la estrategia de Microsoft para posicionar Xbox 360 en Japón. Es bien sabido que las Xbox no venden en Japón. Siempre que repasamos las listas de ventas semanales y mensuales, es como que es una lágrima, ¿no? Las consolas que venden. Entonces, lo que hicieron en ese momento es ese interés que tenían de comprar Square. Cuando ellos se enteran de que Sakaguchi crea su compañía, dice, bueno, a ver, hagamos un trato, nosotros necesitamos entrar en Japón, qué mejor que contratar al estudio del padre de Final Fantasy para que nos haga JRPGs, que nos haga RPGs, para ver si podemos vender más consolas en Japón. Entonces encaran dos juegos. El primero, que sale en el 2006, es Blue Dragon, que es un JRPG clásico en el cual lo agarran a Akira Toriyama para que haga el diseño de personajes. Nobuo Uematsu hace la banda de sonido, y después, en el año 2007, sacan los Odyssey. O sea, un año después. Imagínate que ni bien arrancó el estudio, los flacos hicieron 2 juegos de una, así, en paralelo. Que es uno de los mejores RPGs que tuvo Xbox 360, lo cual hasta el día de hoy la consola esa de Microsoft es la más vendida de la historia en Japón de los productos de Microsoft, digamos. Es la que mejor vendió, más que Xbox One, Series X, la que vos quieras, gracias a esos 2 juegos. Aún así no le alcanzó, ¿no? Solamente con 2 juegos. Y muchos inclusive llaman a los Odyssey como el Final Fantasy XIII que tendría que haber sido, digamos. Porque venía también de una época extraña en donde ya no había ese tipo de juegos. Blue Dragon, que es 2007-2008, y Lost Odyssey también es de 2009, debe ser. Son épocas extrañas para el JRPG porque empezaban a... Ya como que se veía como hasta como una mala palabra, como por turnos, ¿cómo? Pero si no sé, salió Devil May Cry, como que como que estaba cambiando la cultura de juegos más tipo estratégicos o más como clásicos de RPG a cosas un poco más modernas, sobre todo en Xbox, ¿no? Exacto, esa oleada después del reinado del JRPG en los 90 y fines de los 90 con Final Fantasy VII y toda esa catarata de esa invasión japonesa. La respuesta a eso, o sea, la gente que jugó todos esos juegos empezó a desarrollar, son los que después terminaron haciendo los Dragon Age, los Mass Effect, que fue como la siguiente evolución de los RPG, que terminó derivando en los Action RPG, digamos. Entonces, esa acción que había, más la llegada de WoW, ¿no? Terminó de alguna manera matando al RPG por turnos, y es súper raro hoy encontrar de esos. Si bien hay casos como el Bravely Default que hablábamos hoy, pasó eso, y el Lost Odyssey es uno de los grandes últimos exponentes
con un presupuesto enorme, con el diseños de personajes de Takehiko Inoue, el creador de Slam Dunk, de Vagabond, música de Nobuo Uematsu, una banda de sonido increíble. Dentro del juego hay una serie de historias, porque el personaje es inmortal y tiene más de 1000 años, entonces hay una serie de historias que se llaman como los sueños de 1000 años, que vos te vas encontrando, son como momentos que vos, lugares que vas dentro del juego que desbloquean memorias del protagonista de alguno de su larga vida, digamos. ¿Y son y jugables? ¿Son como no, niveles? es un texto, es como si fuera un cuento corto, y esos cuentos cortos es como hacer cuenta que, no sé, es como que contrataron al Borges de Japón para que escribiera esas historias, digamos. Imagínate el presupuesto, ¿no? Que tenía esta gente para hacer todos los lujos. Y es súper interesante. Y algo de eso, de esa mecánica, va a tener Fantasian, según estuvimos investigando. Pero bueno, esos son los primeros dos juegos más conocidos que tuvo la compañía. Después empezó a sacar juegos para Nintendo DS. Sacaron 2 versiones de Blue Dragon, que es el Plus y el Awakened Shadow. Después sacaron uno que se llamó ASH, es Arcade Sealed Hit, y el Way Shuffle Dragon, que son como todos juegos hechos con co-desarrollados con otras compañías, digamos. Claro. Después de ese tiempo, mientras ellos hacían esos minijueguitos para la DS, desarrollaron el otro gran gol que tuvieron, esta vez en exclusivo para Nintendo Wii, que fue The Last Story, que fue otro de los grandes juegos, considerado uno de los mejores RPG junto a los Zelda y a los Xenoblade, digamos, de todo lo que fue la plataforma en Wii. También muy buen juego, dirigido por él específicamente, con banda de sonido de Nobuo Uematsu también increíble, con muy buenas mecánicas, muy buena historia, que todo el mundo le está pidiendo a Nintendo que saque una versión para Switch. Es una pena que esté olvidado ese RPG. Luego sacaron un par de juegos bastante olvidables en lo que es entre 2011 y 2019 para Android y para iOS, que son el Party Wave, que es un juego de surf, el Blade Guardian, y los que son más conocidos, seguramente Lucas los debe conocer, que son el Terra Battle 2 y el Terra Wars. Eso es era lo que hablábamos el otro día, Lucas, de los Terra. Que creo que uno ya no funciona más porque son. Exacto. Son online los juegos, o sea, no son MMOs, pero tenés que loguearte y eso. Exactamente. Es más, el dato aquí es el del Terra Wars. Tuvo una colaboración con Final Fantasy XV. ¿Se acuerdan esa época de Final Fantasy XV? Tuvo colaboración y cobrandeó con medio planeta. Sí, con dentríficos, con el emporio del plástico, con todo, sí. Con lo que se podía. Publicidades dentro del juego, en la autopista del juego había un cartel y hicieron como un co-branding con Cup Noodles y tenía un evento dentro del juego, una locura lo que hicieron. El departamento de marketing de Square le exprimió al Final Fantasy XV. Estuvo a las corridas, toda la producción, eso sí que estuvo a las corridas. Sí. Con Assassin's Creed también, hubo de todo. Bueno, con Final Fantasy XIV tuvo su evento también. Y uno de esos eventos fue con Terra Wars, donde la protagonista del juego llegaba por medio de como una especie de vortex, o un hechicero lo hizo, al reino de Lucis. Y la verdad que estuvo re bueno el de los eventos. El de Assassin's Creed estuvo bueno.
Y ese también estuvo muy bueno, sobre todo porque como que la protagonista del Torre Battle tenía como la re química con Noctis. Es como tenía más química que con la protagonista del 15. Estuvo re bien. Sí, sí, sí. Y bueno, y ese, el Terra Wars, que salió para Android y para iOS, fue el último juego que sacaron, que fue del año 2019. A partir de ahí hubo un silencio, nadie sabía qué estaba pasando, qué estaban haciendo esta gente, hasta que, bueno, Apple anunció su plataforma de juegos y dijeron, bueno, estamos haciendo un juego exclusivo para Apple Arcade, con la particularidad que los escenarios no son 3D, directamente son rescatando los viejos pre-renderizados de Play 1, pero en este caso son dioramas, no son ilustraciones, ni pinturas, ni nada de lo convencional, sino que contratamos a un gran artista japonés que hace dioramas y todos los escenarios van a ser pequeños dioramas. Y nada más. Y a partir de ahí estuvo totalmente sin noticias el juego durante un año y medio aproximadamente. Hasta que hace poco, bueno, Apple lo volvió a presentar y salieron 2 trailers, uno hablando un poco de la historia del juego y otro hablando de las mecánicas y mostrando un poco de gameplay. Pero si quieren, toda esta parte del Fantasia específicamente lo dejamos para un próximo programa. Dale, buenísimo.